Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Flores, conocido en este canal como Charlie Photo. Bueno, me alegra mucho saludarlos. Este canal es de fotografía e historia y ya hacía días que no hacía ningún video sobre historia. Este video voy a hablar de las culturas prehispánicas en Norteamérica. Yo estudié historia aquí en Mesoamérica, mejor dicho, en la colita de Mesoamérica, en esa frontera cultural que está entre Honduras, El Salvador y se mueve, se extiende y se retira, pero también estamos influenciados por la cultura chibcha de Sudamérica. Entonces estoy en El Salvador, tierra habitada por pipiles que entre el 900 y el 1200 migraron a El Salvador y bueno, establecieron su señorío, el señorío de Cuscatlán. Cuando uno va a la universidad, uno estudia la historia prehispánica de la región mesoamericana. Esa es el área en la que nos enfocamos. No nos enfocamos en otras áreas culturales. Por tanto, queda un gran vacío en los estudiantes de historia sobre las culturas prehispánicas de Norteamérica y de Sudamérica. Bueno, este video busca trabajar las culturas prehispánicas de Norteamérica y nos hemos propuesto 5 objetivos principales. El primero es conocer el origen de los pueblos precolombinos de Norteamérica. Bueno, aquí tenemos un común denominador entre los pueblos mesoamericanos, o sea, los pueblos de México y Centroamérica, y también los pueblos de Sudamérica, ya que la teoría de las migraciones supone un origen en común. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. El segundo objetivo sería conocer así de forma somera los grupos amerindios más importantes de Norteamérica, no de Mesoamérica, no de ninguna otra región, sino del continente norteamericano, excluyendo lo que ahora es México, porque México es la zona cultural mesoamericana. También se busca identificar áreas culturales en el continente norteamericano, lo que hoy es Canadá y Estados Unidos. Sorprendentemente, el área más poblada, y tiene sentido por la geografía y por el clima, es Estados Unidos, que ahí hay un clima más favorable para la vida de los seres humanos que el que podemos hallar en Canadá, que es subártico y por tanto es bastante helado. Eso no significa que en Estados Unidos no hayan climas extremos. Sí los hay, pero el ambiente o el hábitat es más adecuado para que sobrevivan, se desarrollen las civilizaciones humanas. Un cuarto objetivo sería conocer las cronologías o las escalas de tiempo que se utilizan para estudiar los pueblos precolombinos de Norteamérica, de acuerdo a los antropólogos o de acuerdo a los historiadores, aunque pareciera ser que este es un tema más de antropólogos, porque no es historia, es prehistoria y las fuentes históricas, ¿verdad? O mejor dicho, las fuentes sobre estas civilizaciones son más arqueológicas. Y bueno, de seguro también análisis antropológicos que se han hecho con las culturas nativas que todavía sobreviven en la región de Norteamérica. El último objetivo sería conocer de forma superficial la cultura material y la forma de estos pueblos, así como medio tocar así de forma superficial las creencias religiosas. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en este video. Lo vamos a dividir por lo menos en unas 2 o 3 partes para que no salga muy largo, y es un tema bastante interesante. Vamos a iniciar con el origen de los amerindios. Bueno, amerindios en Estados Unidos, cuando uno lee estos temas en inglés, el término en inglés que más se utiliza es Indian. Entonces la palabra correcta no correcta, sino la que se utiliza en el jergo científico, arqueológico, histórico, es el término indio, el vocablo indio, así como sucede en las fuentes españolas, ¿verdad?, que se habla de los indios. Los amerindios, los pueblos nativos, son términos más recientes que se han creado para mostrar respeto a estas culturas que lo merecen, ¿verdad?
que lo merecen. Y bueno, en especialmente para nosotros los latinos, ¿verdad? Porque nuestros pueblos tienen orígenes mestizos, ¿verdad? Afro, son etnias africanas, etnias europeas, y aquí en El Salvador también hay etnias indígenas, porque la mayor parte de la población indígena, debido a razones históricas, sobrevivió, ¿verdad? Bueno, hay muchos factores que considerar, pero no es eso lo que vamos a estudiar en este tema. Imagínense, estamos entre Alaska y Asia, Siberia, Alaska. Estamos en este lugar en un punto en el tiempo hace 8.000, 14.000 años. Resulta que hay bastante hielo, porque estamos en la era de hielo, en la que se han formado bastantes glaciares que han tenido una influencia en ambos continentes, los han unido. Al congelarse tanta agua, los niveles del mar han descendido en 80 metros, pero resulta que el fondo en el estrecho de Bering es de 50 metros. Por tanto, ese estrecho desaparece y Asia y América quedan virtualmente unidos. Miren la imagen, bastante helado, es una zona bastante difícil para sobrevivir, pero en el Paleoindio es cuando se dan las migraciones, y este es el momento cuando, de acuerdo a una de las teorías de migración y de acuerdo a los remanentes arqueológicos, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, empieza a cruzar ese puente, y lo hace porque sigue sus alimentos. La mayoría de los hombres de este tiempo vivían de la caza y de la recolección, ¿verdad? Entonces van siguiendo a sus alimentos. Pero imagínense vivir y atravesar una región helada, es un ambiente bastante inhóspito, y es algo que a mí en lo personal me sorprende bastante. Los pueblos precolombinos de Norteamérica. Bueno, esta es la primera parte. Para empezar tenemos este mapa, y ahí podemos ver Norteamérica, y podemos ver, voy a cambiar el pointer, highlighter, bueno, vamos a usar el highlighter. Podemos ver estas áreas, miren, estas áreas, estos son los glaciares en la era glacial, ¿verdad? En la última era glacial, estos glaciales son enormes y no solo cubren parte de Norteamérica, sino también parte de Asia y Europa. Entonces estos glaciares hacen que el agua de los océanos o del planeta, al congelarse, disminuya el nivel del mar. Por tanto, aquí en esta región, donde hay una separación actual entre Alaska y Asia, baja el nivel del mar, y todo esto queda como tierra que permite al Homo sapiens sapiens cruzar de un continente al otro y empezar a poblar Norteamérica. En este mapa se pueden ver sitios donde se han descubierto las puntas Clovis. Las puntas Clovis es la cultura de esta época, y es la cultura material. Son las armas con las que cazan, ¿verdad? Mamuts, bueyes almizcleros, y por las cuales se ven forzados a venir hasta Norteamérica, porque los van siguiendo para cazarlos. Estos son los puntos donde se han localizado las puntas Clovis, lo que es una evidencia de las migraciones, y que la cultura se repite en muchos lugares, miren, a lo ancho y largo de Norteamérica. Este es el Paleoindio. Esta época se conoce como el Paleoindio o Paleoamericano, y ocurrió hace 20.000 años y terminó hace 8.000 años. Es cuando el ser humano empieza a cruzar lo que hoy conocemos como el estrecho de Bering. Ahora, esto fue, digamos, hace 20.000, 8.000 años. El Homo sapiens sapiens apareció hace 315.000 años en África. Por tanto, para llegar a América, al Homo sapiens sapiens le tomó por lo menos 295.000 años, imagínense. O sea, la mayor parte de la historia del Homo sapiens está en Asia, Europa, y no en América. Bueno, sería un pequeño porcentaje del tiempo visto en términos geológicos.
La primera presencia humana apareció entonces en América en este periodo de tiempo, en el Paleoindio, el Paleoamericano, y gracias a estos sitios, ¿verdad?, se han descubierto herramientas, y las herramientas muestran que han habido bastantes olas migratorias y por lo tanto ha habido una gran diversidad cultural y diversidad lingüística. Lo más probable es que muchos de los que cruzaron a Norteamérica, según la teoría migratoria, hayan pasado a Centroamérica, pero también debido a que las culturas desarrolladas en Mesoamérica también se encuentran en Norteamérica, es probable que se han dado migraciones o inversas, o por lo menos comercio que haya traído la cultura de Mesoamérica a las culturas prehispánicas que encontramos aquí en esta región de Norteamérica. Como ustedes pueden ver, el área es lo que hoy se conoce más como Estados Unidos. Canadá, aunque está poblado, hay menos habitantes porque es una región bastante helada, bastante inhóspita. Aquí tenemos el planeta en la era de las glaciaciones, en la última era glacial. Pueden ustedes ver que el norte del hemisferio está totalmente cubierto de glaciares. Estos glaciares son agua del planeta que se ha congelado y por lo tanto el nivel de los océanos ha disminuido, de acuerdo a los científicos, 80 metros. Al descongelarse, toda esta agua vuelve a subir. Es la era del Pleistoceno y según lo que leí por ahí, la glaciación se conoce como glaciación Würm. Aquí tenemos el continente americano. Podemos empezar a hablar de la teoría del poblamiento temprano. La teoría del poblamiento temprano nos habla de que aquí hay un puente que se forma debido a que disminuyen los niveles del océano, por lo cual se dan bastantes migraciones desde Asia hasta América, y con el tiempo eso se va expandiendo, llega a Centroamérica, inclusive llega a Sudamérica, y ahí se expanden por bastantes áreas de Sudamérica, no todas, porque inclusive cuando vinieron los españoles o los europeos, estas zonas no estaban tan pobladas. Bueno, esa es una teoría, la del puente. La otra teoría nos habla de que siguiendo las costas, ya sea de forma marítima o ya sea caminando por las costas, los asiáticos llegaron a lo que hoy es América. Y de acuerdo a exámenes de ADN que se han hecho, gracias a asentamientos donde se ha encontrado tejido humano, y también gracias a los pueblos prehispánicos que todavía viven en Norteamérica, se ha descubierto que hay una relación entre el pueblo asiático y los pueblos prehispánicos. Por tanto, la teoría del poblamiento temprano por la ruta de Bering, o mejor dicho, el puente Beringia, es una teoría que tiene bastante evidencia y por tanto es probable que sea bastante certera. Este puente se llegó a conocer como el puente Beringia. Los primeros pueblos arribaron en ese periodo, en el Paleoindio, ¿verdad?, que ocurrió entre el 20.000 y el 10.000, debido a la era de hielo. Y venían, y los que llegaron a lo que es el continente americano eran tribus nómadas que eran cazadores, recolectores, y venían siguiendo los mamuts, por ejemplo, los mastodontes, los bueyes almizclero, que eran su principal fuente de sustentamiento, de sobrevivencia, alimentación y también material para construir la infraestructura en la que ellos vivían. Aquí tenemos un video, ustedes lo pueden ver, estamos en el 19. Todo esto, miren, es el estrecho que hay entre Asia y África. Y miren, se va reduciendo a medida que vamos llegando al 8000. Los glaciares se empiezan a derretir. ¿Y qué pasa? Empieza a aparecer el distanciamiento que hay entre ambos continentes. Aquí estamos en el 19.000. Es bastante ancho el puente. Más que un puente, es un gran cuerpo de tierra. A medida que vamos acercando al 10.000, y esa zona
terrestre desaparece porque empieza a ser inundada por el agua de los océanos. Por tanto, cuando ya ha cruzado el hombre asiático, queda aislado en el continente americano. Esa es la principal teoría del poblamiento americano. Sin embargo, hay un problema para esa teoría del poblamiento. Y bueno, esto se encontró en Sudamérica, especialmente en Chile. Se encontró un asentamiento que al datarlo se descubrió que tenía entre 14.800 años y 13.800 años. ¿Qué significa esto? Que para que ese asentamiento exista en ese periodo de tiempo en Sudamérica, implicaría que todos los pueblos asiáticos mucho antes tenían que haber cruzado todo el continente y tendrían que haber llegado a este continente con bastante tiempo de anterioridad. Por tanto, esto de alguna manera no invalida, pero pone en tela de juicio las teorías de las poblaciones del continente americano desde Asia. Inclusive yo creo que hay asentamientos más antiguos que logré leer en algunos textos, pero este es el que he registrado porque parece ser el más común, que haya un asentamiento de 14.800 años cuando la glaciación estaba entre el estrecho de Bering. Eso en un porcentaje mínimo invalida o da pie a otras hipótesis sobre el poblamiento de América. Aquí están las hipótesis que se han planteado para solucionar ese problema. Tenemos las migraciones a través del puente de Beringia, ¿verdad? Así como el asiático llegó a el continente americano y se expandió hasta llegar a Sudamérica y habitar todo el continente norteamericano, centroamericano y suramericano. La segunda teoría, que también es plausible, es que el hombre asiático, haya seguido las costas desde Asia. Miren, desde Asia, después a América, y de esta manera se haya habitado el continente americano. Otra teoría que tiene menos certeza es la de la migración desde Europa. Habría que pasar por zonas bastante cercanas a las glaciaciones, heladas, y aparte de eso hay que cruzar el océano Atlántico. La cuarta teoría conecta Australia y regiones de Oceanía con el continente, miren, suramericano y centroamericano. ¿Qué indica esto? Que el ser humano llegó al continente americano a través de Europa, a través de Oceanía y desde también Asia. Sin embargo, para estas teorías hay que decir que no se ha descubierto o no se ha propuesto un mecanismo para cruzar los océanos, y eso invalida estas hipótesis, por lo cual muchos antropólogos terminan solo quedándose con las primeras teorías de poblamiento, que sí tienen bastante fundamento porque su evidencia son los asentamientos que demuestran la continuidad de la cultura Clovis, que con el tiempo se fue desarrollando a medida el hombre asiático iba llegando a América e iba avanzando a lo largo del continente, iba dejando asentamientos que tienen continuidad en relación a la datación, que tienen una lógica y que también conservan elementos culturales que son un común denominador. Aquí en Norteamérica se encuentran las puntas Clovis, que eran las puntas que se ponían a las lanzas para poder cazar. Bueno, entonces estas teorías se plantean que ocurrieron hace 10.000, 14.000 años. Y hay hay 4 teorías de migración, que son las que les acabo de explicar, y todas ocurren en el periodo paleoindio. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que me gustan porque son una recreación de cómo pudieron haber vivido los cazadores recolectores. Miren, bastante cubiertos con el cuero de los animales que cazaban, los mamuts, los mastodontes, con lanzas y con herramientas paleolíticas, y
hechas de huesos para cazar. Y así, avanzando en lo helado, lograron llegar hasta el continente americano. Aquí están los animales que cazaban, los mamuts, los antepasados de los elefantes. Mamuts son mastodontes y los bueyes almizcleros, que como ustedes pueden ver son ricos en materia prima, son ricos en cuero, que sirven para protegerse de las bajas temperaturas, que sirve para construir, digámoslo así, infraestructura para vivir, para protegerse del medio ambiente, que también proporcionan huesos que se pueden utilizar como herramientas y sobre todo bastante carne para sostener tribus grandes. Aquí está la cultura Clovis, son las puntas que se utilizaron para cazar estos animales. Como ustedes pueden ver, eran de pedernal, pareciera ser que eran de un material cristalino. Yo no he investigado mucho al respecto, pero sí evolucionan y continúan transformándose, aunque hay un par de culturas distintas que se han también logrado encontrar. Aquí tenemos, miren, una choza en la que vivía el paleoindio. Si ustedes notan, en esta recreación pueden ver que está hecha de huesos, ¿verdad? Que está hecha por tejido de los animales que cazaban, y bueno, todo eso ayudaba a mantener la temperatura baja en ambientes bastante inhóspitos o bastante helados, que eran ambientes en Canadá, Alaska, inclusive Estados Unidos, que es donde llegan temperaturas bien frías. Bueno, en esta época, como arma, se logra desarrollar el atlatl. Yo creo que es una lengua, un vocablo prehispánico. El atlatl es esta arma que ustedes pueden ver aquí. Se le colocaba una especie de jabalina y se lanzaba utilizando este bastón que pueden ver aquí. El bastón le daba energía, le generaba impulso y eso hacía que pudieran bajar más distancia y que fuera más efectiva al momento de herir a la presa. Aquí está, miren, era una jabalina que se lanzaba y la utilizaron. Algo interesante es que la utilizaron los esquimos y también los esquimales, y también se ha descubierto que la utilizan los aborígenes de Australia. Alguien podría decir, es una evidencia de que los antepasados de los pueblos prehispánicos vinieron también de Australia. La posibilidad está abierta, pero la probabilidad es bastante baja. Y esta arma tiene más de 10.000 años de uso en el continente americano. Se encuentra no solo en Norteamérica, sino que, como ya mencioné, también en Australia, pero si no me equivoco, también se puede encontrar en Sudamérica. Miren, es un asentamiento, es una choza que se encontró en un asentamiento en Ucrania. El asentamiento se llama Mesirich, se encontró en 1965. Se logró descubrir gracias al hielo, ¿verdad? El hielo lo conservó y se descubrió que la choza está construida con 149 huesos de mamuts. Si ustedes pueden ver, es bastante grande y está protegida las paredes y los techos de toda la materia que se obtiene de los animales que se cazan. Miren, la piel de los mamuts, de los bueyes almizcleros y de los mastodontes. Entonces, matar estos animales era importante para la economía de los pueblos originarios, porque les daba de comer y les daba la materia que necesitaban para hacer sus armas, pero también para construir, digámoslo así en términos anacrónicos y contemporáneos, sus casas para habitar y para protegerse del medio ambiente. Esta estructura tiene una antigüedad de 15.000 años. Entonces, los asentamientos y la arqueología dan evidencia que sostiene las hipótesis del poblamiento del continente americano. ¿Qué tenemos aquí? Este es el asentamiento, o mejor dicho, es un cementerio que se encontró en el estanque de Windover Bog en Florida. Son cuerpos que se encontraron en el agua y es de un pueblo que vivió, según el radiocarbono, hace 7.000 y 8.120 años. Los cuerpos se conservaron debido a la forma en que fueron enterrados. Ustedes pueden ver que están bastante protegidos y también se les pusieron estaca para conservar la forma en la cual se posicionaron originalmente. Y también tiene bastante protección, otros materiales
que lo protegen. Se encontraron en el agua, y lo interesante de este descubrimiento es que, bueno, los cuerpos no estaban, ¿verdad? Se encontraron los huesos, pero en los cráneos se encontró tejido cerebral. Imagínense un tejido cerebral que tiene un aproximado de 6.000 años, 7.000 años, 8.000 años. ¿Y cuál es la ventaja de encontrar tejido cerebral? Que se pueden hacer exámenes de ADN para compararlo con los pueblos americanos y con los pueblos asiáticos. Estos encuentros arqueológicos le dan forma a las hipótesis y las teorías que describen de dónde vienen los pueblos originarios. Aunque el hallazgo, según he leído en internet, sostiene que los tejidos, el ADN de este pueblo no tenía ninguna conexión con los pueblos amerindios. Es algo bastante confuso, ¿verdad? Y no se sabe realmente cuál era la conexión que tenía con los pueblos asiáticos. Pero sí, se han hecho estudios de ADN con pueblos que habitan Norteamérica, Centroamérica, y el ADN demuestra que hay una conexión con los pueblos que habitan la zona de Siberia de Asia, que es de donde cruzaron hacia América. Encontraron en estos enterramientos un atlat, juguetes, plantas medicinales y comestibles. Y algo importante es que, según se ha podido ver, son como unidades bien solidarias, porque se encontraron personas con muchas enfermedades que por sí mismas no pudieran haber sobrevivido en un ambiente tan inhóspito como el de ese tiempo, pero gracias a la ayuda de la comunidad lograron sobrevivir. Se han encontrado personas con distintas enfermedades y también con heridas causadas por el ambiente inhóspito en el que habitaban. Entonces, en la era arcaica, la solidaridad era bien importante, que es algo que nos está quitando el capitalismo, porque lo que se enfatiza en el capitalismo y el liberalismo es el individualismo, y cada quien ve cómo sobrevive. Aquí está el sitio en el que se encontró. Ustedes pueden ver que hay bastante agua. Y bueno, tiene sentido. Florida es ahí donde están los pantanos del Everglade. Entonces es sentido que haya en Florida bastantes pantanos. Este es el pantano en el que se descubrieron los enterramientos. Aquí tenemos la primera escala que sirve para conocer los tiempos cronológicos con los que se estudia la época prehispánica en Norteamérica. Tenemos el Paleoindio, que va del 10.000 y termina en el 8.000. Tenemos la época arcaica, que está entre el 8.000 y el 1.000. Y tenemos la época Woodland, que significa la época de los bosques. Bueno, no sé si le habrán puesto Woodland por el apellido de algún antropólogo, arqueólogo, o si le habrán puesto Woodland, refiriéndose a la traducción de la palabra, que sería bosque. Este periodo está entre el 1000 a.C. y el 1000 después de nuestra era, después de Cristo. Y por último tenemos el último periodo, que va del 1000 al 1492, que se conoce como la prehistoria tardía. En este periodo, el Woodland, tenemos una subescala. Aquí tenemos un periodo temprano, un periodo medio y un periodo tardío. El periodo temprano termina en el 200 antes de Cristo y se conoce como Adena. Y tenemos el periodo medio, que es el de la cultura Hopewell. Es una cultura que se desarrolla en Norteamérica. Y después tenemos el periodo tardío, que se conoce como el intrusivo. Los mounds son los montículos intrusivos. Algo importante que se debe de señalar es que en el arcaico, en este periodo, es cuando ocurre la revolución agrícola en Mesoamérica. Y yo, algo que no sabía, yo leí según los libros de historia general de Centroamérica, que la revolución y la revolución agrícola y la domesticación de la tríada mesoamericana se había dado en Mesoamérica, pero también hay otra área donde ocurre una revolución agrícola, y es en Norteamérica. También ocurre en este periodo y se las voy a explicar más adelante. Aquí los dejo con la duda.
Es algo que no lo sabía, es algo que lo descubrí. Bueno, aquí tenemos básicamente la geografía de Norteamérica, ¿verdad? Es importante identificar que los accidentes geográficos son muchos y que eso determina las distintas regiones. Miren aquí al este, tenemos las montañas Apalache. También tenemos los valles de las costas. Esta es una zona donde hay bastante árbol, donde hay bastantes ríos, donde es fácil la caza y donde se tiene acceso a recursos del mar. Y es una zona donde sobrevivir es más fácil porque hay bastantes recursos. Esta zona era un área cultural que se conectaba con otra área cultural que es la región de los Grandes Lagos. También esta es una zona donde hay bastantes recursos de caza, donde el ambiente es adecuado para la agricultura y también se puede vivir de la recolección. Lo mismo sucede en el este norteamericano, en los llanos costeros y bueno, el área de Florida es un poco más difícil habitarla porque como ustedes saben aquí hay bastantes pantanos y hay bastantes animales salvajes y aquí está el Everglades, ¿verdad? Tenemos una meseta, la meseta de Ozark, que tienen superficies más altas, pero todas estas zonas que tienen condiciones de existencia similares se conectan con las distintas culturas que aquí se desarrollaron. Ahora aquí, en casi el centro de Estados Unidos, tenemos los Grandes Valles. Estos Grandes Valles son como sabanas, por lo que he podido ver en las imágenes. Y aquí es donde se criaban y vivían bastantes búfalos. Entonces muchos indios aprovecharon eso para vivir de la caza de los búfalos, especialmente a partir del siglo XVII, cuando empiezan a hacer uso de los caballos que los españoles trajeron y perdieron aquí en Norteamérica y se convirtieron en animales salvajes. Ya al oeste tenemos las montañas Rocky. Es una región bastante agreste, bastante seca, bastante difícil de moverse en esta región, por lo cual las tribus que se desarrollaron aquí se mantuvieron aisladas. Aquí está el desierto de Sonora, que cruzan muchos migrantes salvadoreños cuando van para Estados Unidos. Ustedes saben que en este desierto mueren muchos migrantes latinos que van para Estados Unidos. Aquí tenemos el desierto de Mojave, aquí tenemos el lago seco y aquí tenemos el Death Valley, que en los 80 era uno de los lugares con las temperaturas más altas del mundo, donde hay serpientes y donde es bastante difícil la sobrevivencia. Tenemos la Sierra Nevada, miren, una cadena montañosa. Tenemos el Valle de Sacramento. Todo esto ya es español porque todo esto le perteneció al Virreinato de Nuevo México. O sea, esto antes de la guerra del siglo XIX entre México y Estados Unidos era región mexicana, aunque los mexicanos nunca la poblaron, por lo tanto eran regiones casi vacías. Aquí tenemos la cordillera de la costa y aquí tenemos el Valle de San Joaquín. Y bueno, aquí nos dice, las grandes planuras son valles que inician desde Canadá y llegan al sur de Texas, ¿verdad? Y algo importante también es el río Mississippi y el río Missouri, que son, al igual que el Nilo, son fuentes de vida, ¿verdad? Son fuentes de civilización. Y aquí entre el Nilo y la región de los Grandes Lagos se desarrolló una de las ciudades más grandes de todo el continente americano. Ya vamos a hablar sobre esa ciudad y la vamos a comparar con Tenochtitlán, que se supone también fue, no se supone, se sabe que fue una de las ciudades más grandes en Mesoamérica, así es que no fue la más grande de todas. Aquí tenemos regiones culturales y regiones geográficas. El Ártico, miren, extremadamente helado. El subártico, lo que hoy es Canadá, una región bien difícil para habitarla, por lo cual muchas tribus prehispánicas tuvieron que emigrar, ¿verdad?, al suroeste de Norteamérica y también al noreste de Norteamérica, y se establecieron en estas zonas y desarrollaron sus culturas. Bueno, aquí tenemos
una región en la que se desarrollaron bastantes culturas, pero que tenían un común denominador. Esta región se conoce en inglés como Eastern Woodlands, que significa realmente en español los bosques del este. Después tenemos el sureste, que que es el sur de Norteamérica, pero también, miren, por estar cerca de los bosques del este, las culturas tenían denominadores comunes, o sea, compartían ciertas características. Ya las diferencias empiezan a darse en cuanto a las culturas de los pueblos en esta región, porque aquí tenemos esta gran barrera, que son los valles, los grandes valles, ¿verdad? Donde la vida es más inhóspita. Después tenemos el Great Basin, que no es otra cosa más que la Gran Cuenca, y el Southwest, que no es otra cosa más que el suroeste. Estas son regiones áridas y secas, donde la vida era bastante complicada, bastante difícil. Sin embargo, los pueblos se supieron adaptar a ellas. Y tenemos la región cultural de California y tenemos el Pacífico del noroeste, la costa del noroeste, que llegaba desde Canadá hasta el área cultural de California. Todas estas zonas tenían muchas características culturales en común, pero también tenían diferencias y se alimentaron también de la cultura mesoamericana en términos de medios de subsistencia como la agricultura. Hay una época que se conoce como la época del precontacto y ocurre entre el 1000 y el 1492 antes de la era de la llegada de los europeos. Como ustedes pueden ver en el mapa, hay 8 grupos culturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son los grupos culturales principales. La región era tan amplia, tan extensa y los pueblos tan variados que se cree que hubieron más de 500 naciones. Había una gran diversidad cultural y las regiones culturales, ¿verdad? ¿Cómo se definen? ¿Cómo podemos estudiar estas regiones culturales? ¿Cómo podemos conocer sus propias características, tomando en consideración las estrategias de subsistencia? Cazaban, eran recolectores, eran agricultores o combinaban todas estas economías con el comercio para sobrevivir. También podemos considerar las relaciones de parentesco. Por ejemplo, los navajos, los comanches y los apaches están relacionadas con tribus que migraron desde Canadá al suroeste, mejor dicho, de Norteamérica. También podemos estudiar las estructuras políticas, donde se consolidaron las estructuras políticas más importantes, y esas las encontramos, bueno, aquí miren, en el noreste, que es donde surgieron bastantes confederaciones, pero también en el suroeste surgieron tribus fuertes y poderosas. También la cultura material, las herramientas que utilizan para sobrevivir, para la vida cotidiana, y también el área cultural está definida por la vida espiritual. Y es bien interesante porque la vida espiritual tiene bastantes diferencias, no es realmente la misma en toda la región de Norteamérica. Aquí podemos ver otro mapa. Tenemos el Ártico, el subártico americano, tenemos la costa del noroeste, tenemos, miren, el Platú, que no era más que una meseta, tenemos la Gran Cuenca, tenemos la zona cultural de California, la zona cultural del suroeste, tenemos la zona cultural de las grandes llanuras, tenemos la zona cultural del noreste y el sudeste. Si contamos las áreas culturales, ¿cuántas encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, algo más que se debe tomar en consideración es que las grandes llanuras fueron un gran obstáculo entre las culturas del este y las culturas del oeste. Aunque también podemos tomar en consideración las diferencias de clima, ¿verdad? El norte, el sur, el norte, el sur, porque en el sureste de seguro el clima es un poquito más tropical porque está más cerca del trópico. Bueno,
Ahora vamos a hablar de las revoluciones agrícolas. Y por eso es que estoy mostrando aquí la región mesoamericana. Me he salido del área cultural que nos interesa estudiar en este video. En Mesoamérica se da la revolución agrícola hace 10.000 años en el valle de Oaxaca. En el valle, mejor dicho, de Oaxaca. Se domestica el maíz en el 5500 y los frijoles se domestican hace 6000 años. Claro está que a medida se empezaron a sembrar, se fueron modificando, y el maíz más antiguo, que era bastante pobre en granos, era el teocinte. Pero aquí fue donde se descubrió la tríada mesoamericana, que es la que fue la fuente de sostenimiento de muchos pueblos de Mesoamérica, especialmente aquí en El Salvador: los frijoles, el maíz y la calabaza. Como ustedes pueden ver. Entonces, como se puede ver al estudiar Norteamérica, ¿verdad?, de Mesoamérica, debido a migraciones o al comercio, la tríada mesoamericana, que son los alimentos principales de esta región cultural, migran a Norteamérica, y muchos pueblos las utilizan como forma de sobrevivencia y se dedican a la agricultura. Aunque, ¿cuál es la diferencia? Que en Mesoamérica el clima es más apto para sembrar y cosechar esta triada, ¿verdad? En cambio, en Norteamérica, como los climas son más extremos, había que esperar las estaciones adecuadas para poder sembrar y cosechar los frijoles, el maíz y las calabazas. Ahora, algo importante también es que no solo hay una revolución agrícola en Mesoamérica, y esto fue algo que a mí me impresionó, y es algo que no aprendí en la universidad, y no teníamos por qué haberlo aprendido, porque no estábamos estudiando los pueblos prehispánicos de Norteamérica. Entonces, eso que me sorprendió fue el hecho de que también hay una revolución agrícola en el sureste norteamericano, en esta región que ustedes pueden ver aquí, que incluye Florida. Aquí se domesticó la planta Iba annua, que fue bastante importante para el consumo de estos pueblos. Le estuve buscando en internet, pero no tengo idea de qué planta es. También las quinoas, los girasoles y las calabazas. Bueno, también decir que se utilizó la bellota, pero más en el oeste. Y la bellota, al procesarla, se puede generar una especie de una especie de harina, a partir de la cual se pueden cocinar diferentes clases de alimentos. Aquí podemos ver ciertas regiones habitadas por ciertos pueblos prehispánicos entre Canadá, miren, Hurón, esta parte de Nueva Inglaterra y Canadá, los Haudenosaunee, así como se pronuncia en inglés, Haudenosaunee, los Cherokees, miren, en el este, los Creek y los Seminolas, cada pueblo con sus propias características, pero esta región mantiene bastantes denominadores en común, como son la agricultura y las creencias religiosas. Y bueno, ya vamos a ver más adelante cuáles son esas similitudes. Ahora, se conoce todo esto debido a que se tienen registros de los pueblos que habitaron estas regiones cuando llegaron los europeos, pero también gracias a la arqueología, a la evidencia arqueológica. Me gusta esta imagen porque es una recreación de la vida de muchos pueblos en Norteamérica. En la estación adecuada se dedicaban a sembrar la tríada mesoamericana. Miren, maíz. El maíz. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que the first corn raised by farmers in Mexico did not look anything like the corn we eat today. Era el maíz que se domesticó inicialmente, era una planta bastante raquítica, no producía mucho grano, y con el tiempo ha evolucionado y se ha vuelto más grande. Ahora, lo que hemos visto en las zonas culturales es que el ambiente y la geografía determinan la forma de vida de los pueblos prehispánicos.
pero debido a que desarrollaron agricultura, caza, entonces llegaron a tener los suministros necesarios, el excedente necesario para formar civilizaciones, construyeron sociedades complejas que se adaptaron a los medio ambientes respectivos. Aquí tenemos otra recreación, y este es uno de los pueblos más antiguos del norte de América. Son los Inuit, que vivieron en iglús, que eran los refugios en los que se protegían y que se movían de lugar a lugar en Norteamérica cazando. ¿Qué cazaban los Inuits? Bueno, de acuerdo al registro arqueológico, se sabe que llegaron hace 2500 años al Norteamérica. Eran cazadores y pescadores y utilizaban herramientas de hueso y pedernal, que es lo de esperar, ¿verdad? Porque son pueblos prehistóricos. Usaban arcos, flechas para cazar, y lo interesante es que viajaban en kayaks, ¿verdad? En especies de canoas. Seguían ballenas y leones marinos, de los cuales obtenían la materia prima para su sobrevivencia, y habitaban en iglús, que es la estructura que es bien famosa por los esquimales en Alaska, ¿verdad? Y que sabemos que está cubierta de hielo y que puede mantener, que está construida, mejor dicho, de hielo, pero debido a su forma pueden mantener una temperatura adecuada para la sobrevivencia del ser humano adentro. Son los iglús, y también cazaban caribús, o sea, una especie de venado. Y un pescado que abunda en la zona de Norteamérica y que tiene bastante proteína y es bastante grande son las truchas. Las truchas fueron un elemento de caza importante para estos pueblos. Hay una estación en la que las truchas empiezan a subir los ríos para desovar. En esa estación es fácil capturarlas, y cuando desovan mueren. Entonces es fácil atraparlas para poder consumirlas, y son una fuente de alimento bastante importante para los osos grizzly y los osos polares. Ahí podemos ver a los inuits, que usaron perros y trineos para poder transportarse, no solo ellos, sino también para transportar cargas pesadas. Elaboraron tiendas más tarde, ¿verdad?, hechas con materiales de animales. De seguro, a medida se movían, ¿verdad?, del norte al sur, dejaron de vivir en los iglús. Obtuvieron combustible de ballenas y otros animales. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Los pueblos precolombinos de Norteamérica, ¿verdad? Aquí están las dos teorías que ya le habíamos explicado, la de la costa y la del poblamiento de América a través de el puente Beringia. ¿Qué se puede decir de los pueblos precolombinos de Norteamérica? Bueno, en todo el continente americano, algunas estimaciones de expertos que se encuentran en los textos nos dicen que estaba habitada por un aproximado de 50 a 100 millones de personas. Y que esas eran las cantidades de humanos que habitaban el continente allá por 1490, cuando llegaron los europeos. Claro está que por las enfermedades, por las guerras y por muchas razones, todos estos pueblos desaparecieron. Solo en Norteamérica se estima que había entre 1 millón y 10 millones de habitantes, de pueblos prehispánicos. Algo importante es que debido a la geografía, a la aridez de muchas regiones y al clima extremo que hay en Norteamérica, que es más inhóspito que el clima que tenemos en Centroamérica y Suramérica, estas culturas se desarrollaron, fueron menos sofisticadas en su desarrollo civilizatorio. Y una de las causas fue que el cultivo del maíz se desarrolló de manera lenta en el continente norteamericano. Como ya les había dicho, se movió de Mesoamérica a Norteamérica. Bueno, esa traslación y esa agricultura del maíz tomó más tiempo, y debido al clima no se podía sembrar en todas las estaciones del año. También se puede decir que en Norteamérica había más de 20 familias lingüísticas con más de 200 idiomas. Eso, comparado con las lenguas de los europeos que llegaron al continente, era bastante diverso.
las 8 regiones de las culturas que hemos identificado en Norteamérica son las Coastal Range, las cordilleras de la costa, aquí las pueden ver, la cuenca y las cordilleras, miren aquí están las cuencas y las cordilleras, la región de las grandes montañas, la región de los grandes valles, las tierras bajas del interior, los montes Apalachos y los valles de la costa del este. Aunque esto más que ser regiones culturales también incluye, miren, también incluye geografía. Aquí podemos contar 1, 2, 3. Sin embargo, estas 3 regiones culturales, debido a que se comunicaban y se entrelazaban fácilmente, tienen bastantes características en común. Y aquí el valle o los grandes valles es un obstáculo para que haya una interacción entre estas dos, digamos, en estas regiones culturales principales. Por tanto, la cultura que se desarrolla al oeste es bastante más diferente a la que se tiene en el este. Aquí estamos, aquí podemos ver las mismas regiones culturales, solo que aquí incluimos Mesoamérica, pero no es lo que estamos estudiando en este video, en esta ponencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esta es la forma en que los estadounidenses entienden, digamos, la región estadounidense en la actualidad. Tenemos el sureste, el medio oeste, Nueva Inglaterra, la región de los Grandes Lagos, los Grandes Valles, el suroeste, la región de las montañas Rocky, y tenemos el lejano oeste. Para la primera parte de la exposición de las culturas prehispánicas en Norteamérica nos quedamos aquí. Espero que les haya gustado. El video no tiene muchos efectos especiales, pero en la medida de lo posible lo que estamos tratando de hacer es educar, ¿verdad?, en lo referente a la historia,